Bendito Dios para siempre. En el libro de Isaías, capítulo 58. Capítulo 58. Y téngalo ahí. Bendito Dios. Todo lo que respire, alabe su santo nombre. Oiga, hermano, daban ganas de danzar, daban ganas de hacer algo hermoso. Nos gozamos, hermano. Dios nos ha estado bendiciendo estos domingos. Y gloria al Señor Jesús. Que esta fiesta, hermanos amados, siga. Yo quiero decirle que con la ayuda de Dios, en esta tarde vamos a estar, hermanos amados, disertando sobre el tema los principios poderosos del ayuno espiritual. Los principios poderosos del ayuno espiritual. Cuando el enemigo escucha este término, hermanos amados, tiembla y te va a hacer la vida difícil. Va a tratar de boicotearte, va a tratar de hacer cualquier cosa para que no lo realices, pero entiende una cosa, hay muchas cosas en juego, amén, y tú debes de perseverar en el propósito. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Me gustó, hermanos, me gustó lo que se dijo, esta semana es mía. Esta semana es mía. Debemos de decirlo con fe. Debemos decirlo con una convicción que sale del corazón. Esta semana es mía porque yo quiero en esta semana, hermanos amados, buscar de Dios la consagración de mi vida. Yo me quiero santificar. Señor, santifica mi vida, purifica mis labios, mi mente, mis ojos. Señor, sé tú en mi corazón, en todo mi ser. Quiero ser instrumento de honra en tus manos. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Bendito Dios para siempre. Hermanos amados, el ayuno se ha hecho, quedémonos así. El ayuno se ha hecho por un tiempo, hermanos, de mucho tiempo atrás, y muchas son las religiones que lo practican. Por ejemplo, los musulmanes, ellos ayunan de día, con la diferencia que ellos comen de noche. Amén. Ellos ayunan de día y comen de noche. Es una contradicción. Hermanos amados, otro ayuno que yo encuentro en las Escrituras es el de aquellos varones que ayunaron 40 días, o 40 hombres que ayunaron, para no comer hasta que hubiesen dado muerte al apóstol Pablo. Ellos ayunaron. Ese no es el ayuno que la palabra nos motiva. No deben de ser nuestras emociones carnales las que nos lleve a someternos a un ayuno. Pero yo quiero hablarte con la ayuda de Dios del ayuno espiritual. No obstante, amados hermanos, aquí hermanos, en el libro de Proverbios, no lo busques, nomás te lo voy a decir, mantén la cita que te di. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versos 2 al 3, el Señor nos habla a nosotros, como la iglesia que somos de Él, nos habla de que Él, amados hermanos, nos da consejo de prudencia. Nos da consejo, hermano amado, de justicia, consejo de juicio y consejo de equidad. Yo te quiero decir que el consejo de justicia implica rectitud en el corazón. Eso es lo que quiere decir el consejo de justicia. Es rectitud en el corazón. Un comportamiento, amados hermanos, lo más acertado a lo correcto. Bendito Dios para siempre. El consejo de juicio es temor, hermano, o tomar decisiones correctas. El consejo de juicio es tomar decisiones correctas. El consejo de equidad es, amados hermanos, una palabra más que todo que sobresalta el principio de no preferencia. Alabado sea Dios para siempre. Y la prudencia es discernimiento, es el tener sentido
común. Amén, hermanos amados. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a ver en este momento el tema, o los principios poderosos del ayuno espiritual. Y ahí nos lleva el Señor a mantener una vida de rectitud, una vida íntegra, una vida agradable a Dios. Bendito Dios para siempre. Ahora sí, hermanos, yo te voy a pedir que nos enfoquemos en la lectura del capítulo 58, verso 1 en adelante, no sin antes decirte lo siguiente. La palabra dice: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. El asunto es que si todos tenemos oídos, entonces ¿a qué se está refiriendo el Señor? Usted y yo tenemos oídos. Pero el Señor dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Es obvio que no se está refiriendo a estos oídos, se está refiriendo al sentido de obediencia en el hombre espiritual. Amén. Al sentido de obediencia en la mujer espiritual. Alabado Dios, ser obedientes a la palabra. Escuchemos la palabra con temor y temblor, con obediencia. Queremos, Señor, entender, porque a mí me da gusto cuando la palabra me habla a mí. En el libro de San Lucas, capítulo 24 y verso 45, dice que Dios les abrió el entendimiento. Dice que Dios les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y el poder de Dios. Aleluya. Hermanos amados, no importa cuánto sea el conocimiento, no importa cuánto la persona conozca, pero si no tiene el entendimiento, hermanos amados, nada es. Vayamos entonces a entender que Dios nos quiere hablar en esta tarde. Dios quiere hablarle a la iglesia en este lugar. Alabado sea Dios para siempre. La palabra dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Como gente que hubiese hecho justicia. Es decir, ellos creían que andaban en rectitud. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Pero mira lo que dice el verso 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Aquí está hablando de lo que el hombre le está diciendo a Dios. He aquí que en el día de vuestro ayuno, dice el Señor, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Verso 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. No ayunes como lo hiciste hoy. Ayuna de la manera que yo quiero que ayunes. Y el verso 5 nos dice: ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma? Que incline su cabeza como junco y haga como de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Hay un interrogante ahí. ¿Lo llamaréis ayuno a esto? ¿Es esto realmente lo que yo te he pedido que hagas?
Es una exhortación que sale con dolor. ¿Es esto lo que yo te he pedido que hagas? Y en el verso 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Esto es lo que el Señor te demanda, iglesia. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Divórciate del mundo. Desatar las ligaduras de impiedad. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados. Y que rompáis todo yugo. Aleluya. No es que aparte, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿No es esto lo que yo te he pedido? Cuando tú hagas esto, entonces, dice el verso 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Inclina tu corazón. Amado Dios que estás en gloria, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de estar en este lugar santo delante de tu presencia. Mi Dios, Señor Jesús, reconozco, Señor, que no es por mí, sino por ti. Reconozco, Señor, que soy pequeño, Señor Jesús. Reconozco, Dios mío, mi necesidad de ti. Yo te ruego, Dios Santo, que tú nos hables. Que hables tú, Señor, al corazón nuestro. Sea tu nombre glorificado por siempre jamás. Alabado sea Dios para siempre. Pueden sentarse, amados hermanos. Alabado sea Dios, glorificado sea Dios. Hay un clamor de parte del Señor, diciendo, ¿no es este el ayuno que yo pedí? Pero tú estás haciendo algo que yo no te he pedido, porque cuando tú ayunas para tu propio vientre, para tu propio bienestar. Eso no es lo que yo te pedí. Es muy diferente lo que yo te pedí a lo que tú estás haciendo. Amados hermanos, mira lo que dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 10 verso 4. La palabra de nuestro Dios. Y te lo voy a leer desde el verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Y el verso 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Aleluya. Hermanos amados, las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales. Es decir, que no se trata de que yo quiera vengarme del que me hace mal o me hace daño.
Porque yo debo de entender que la guerra espiritual tiene que ver con algo que no es carne y que no es sangre. Y si no es carne y no es sangre, entonces ¿qué es? Son potestades diabólicas, son principados, son gobernadores, son legiones, huestes de maldad, que buscan, hermanos amados, que mi vida espiritual se vuelva miserable. Miserable. Pero sabes una cosa, la palabra dice en el Salmo 109 y verso 29 que los que calumnian, ellos mismos serán deshonrados. Así dice la palabra. Los que calumnian, ellos mismos serán deshonrados. Entonces yo debo de entender que la batalla es espiritual. Y si la batalla es espiritual, las armas son espirituales. Y si las armas son espirituales, entonces ¿cuáles son? Te decía que Proverbios capítulo 1, verso 2 al 3 nos habla del consejo de prudencia, del consejo de justicia, hermano, del consejo de juicio. Andar en rectitud es parte de nuestras armas espirituales. Andar en rectitud, andar en temor de Dios, andar en obediencia a nuestro Dios, a su palabra, es parte de nuestras armas espirituales poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hermanos amados, cuando una persona entiende esto, es que pasó por ese espacio de la palabra que dice que Él, el Señor Jesús, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Amén. Fíjate, cuando el Señor se les apareció por 40 días a sus discípulos, 40 días después de la resurrección, ya de último, antes de ascender, le dio una orden y les dijo que no se fuesen de Jerusalén, sino que estuvieran ahí reunidos. Amén. Que se reunieran en Jerusalén, específicamente en el aposento alto. Aleluya. Y la palabra dice que desde ese entonces, cada uno de aquellos hermanos, un número aproximado de 120, no se fue de Jerusalén, no se fue del aposento alto, se clavaron a buscar de Dios en ayuno y en oración. Aleluya. En ayuno y en oración. No se embelesaron en las cosas del mundo. No se embelesaron en los afanes de la vida. No se embelesaron en la llamada de Julano o de Mengano o de Sutano. No, se enfocaron. Se enfocaron en presentar ayuno al Señor. Aleluya. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Y la palabra dice, hermanos amados, que en aquel momento, después de aquella orden, habían transcurrido 10 días. Dice que el poder de lo alto vino y fueron revestidos del poder de lo alto. Amén. El poder de Dios, el Espíritu Santo, hermanos, ungiendo a aquella masa de hermanos. Cuando una persona me dice, hermano Noé, ¿sabe una cosa? Yo creo que el asunto no está bien.
yo creo que aquí o allá sucede esto o lo otro. Mi pregunta es, ¿estás ayunando? ¿Estás clamando a tu Dios? ¿Estás fortaleciendo tu vida espiritual? ¿Estás viendo con los ojos del alma o estás viendo con los ojos carnales? Porque no se trata de más nada. Yo puedo pensar una cosa, yo puedo pensar otra cosa, pero sabes una cosa, cuando el Señor habló a Pedro y le dijo el apóstol Pedro, ¿sabes qué? He pasado toda la noche y no he pescado nada. El Señor le dio una orden específica y el apóstol Pedro la siguió, y la palabra dice que aquella red, después que fue aventada en la dirección que Dios le ordenó, salió llena. Y no podía ni ser sacada de allí. Si alguien se siente derrotado porque no sé en qué espíritu anda. Amén. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, la luz del omnipotente Dios, resplandece aún en las tinieblas mismas. Aún en las tinieblas mismas. No hay tiempo para ver las cosas carnalmente. Este no es el tiempo para ver las cosas carnalmente. Este es el tiempo para sumergirse en las olas del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos lleve, nos forme, nos trate, nos, hermanos amados, aleluya, nos capacite. Cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, tú vas a entender que una de las armas espirituales es el ayuno. El ayuno es una poderosa arma espiritual. Cuando tú te sometes a Dios, vas a entender que el estudio de la palabra es indispensable en la vida de todo cristiano. Cuando tú te sometes a la palabra, vas a entender que la oración, hermanos amados, está ligada a la vida espiritual de todo creyente. La oración, una oración con poder, una oración de adoración al Dios de la gloria. Olvídate de tus necesidades, nomás glorifica a tu Dios. Glorifica a tu Dios. Glorifica a tu Dios. Pero caemos en el error de poner sobre todo nuestras necesidades. Y ese es el peor error. Sobreponer nuestras necesidades. Y no es así. Amén. Cuando nosotros buscamos a Dios en ayuno y en oración, hermanos amados, suceden cosas tremendas. Tremendas. Suceden cosas tremendas. Te sientes liviano, piensas mejor, abundas más, tienes mayor coherencia, tienes una conexión con tu Dios tremenda. Aleluya. Hay poder en Jesús. Tus problemas emocionales, hermanos amados, se resuelven. Si hay problemas psicológicos, se resuelven. No importa cuál sea el problema, se resuelven. ¿Sabes por qué? Porque primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia. Porque primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia. Y lo demás es añadido. Alabado sea Dios para siempre. Este pueblo tenía un ayuno que no era el ayuno que Dios les había demandado. El fariseo ayunaba 2 días a la semana y luego decía: hey, ayuné 2 días, más que este fulano que está ahí. Amén. Yo sí ayuné 2 días, 2 días a la semana. Y el Señor, amados hermanos, no alaba la acción del fariseo. No lo alaba porque no es lo correcto. No ayunamos para ser vistos por las gentes, dice la palabra.
No ayunamos para ser vistos de las gentes. Ayunamos, hermanos amados, para ser fortalecidos, para buscar dirección, para llenarnos de Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Porque hasta eso es. El ayuno debe de ser al Señor y para el Señor. Amén. El ayuno debe de ser al Señor y para el Señor. Para el Señor nuestro Dios. No debe de ser otro fin nuestro ayuno. No debe de ser otra razón nuestro ayuno. Los principios del ayuno, hermanos amados, espiritual. Hermanos amados, yo deseo con todo mi corazón que esto quede en tu corazón esta tarde. Amén. Que esto quede en tu corazón esta tarde. ¿Por qué ayunar? ¿Por qué debes de ayunar? ¿Por qué debo yo de ayunar? Yo te quiero llevar a algunos pasajes bíblicos que nos enseñan algo tan importante. No puedes permitir que tu conciencia se cauterice. No puedes permitir, no debes de permitir eso. Debes de entender que tu conciencia es la que te marca el límite. Pero si tu conciencia ya no te habla, el asunto está serio ahí. Si ya no te redarguye, el asunto está serio ahí. Pero la palabra dice que si la conciencia no te redarguye, mayor es Dios. Entonces, debemos de entender que debemos de buscar un genuino arrepentimiento delante de Dios. Un genuino arrepentimiento delante de Dios. ¿Solo cuando me bauticé? No. Yo creo que tu oración de la mañana, sin duda, debe de ser: Señor, guarda mis pasos. Guarda mi salir y mi entrar. Pero tu oración de la tarde debe de decir: Señor. Tu oración de la noche debe de incluir: Señor, perdóname. Perdóname, porque probablemente sin darme cuenta ofendí a alguien. Señor, sin darme cuenta, o quizás lo hice en un momento de ceguera y pequé delante de ti. Amén. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Me avergüenzo de haber caído en esa trampa. Me avergüenzo de haber sido seducido por el enemigo y cometer lo que no quería hacer. Y no estoy hablando de pecado, de fornicación, ni de adulterio. Estoy hablando, hermanos amados, de no saber cuáles son los límites que el Señor nos marca. Amén. Y probablemente me enojé, me cegué y después me doy cuenta que caí en esa trampa que no debía de haber caído. Amén. Hay poder en Jesús. Entonces mira lo que la palabra nos dice en el libro de Nehemías. Dice así: reunió el pueblo en ayuno y cilicio. Eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías reunió al pueblo en ayuno y cilicios. Y estando en pie, confesaron sus pecados. Nehemías capítulo 9, verso 1 y 2. No lo busques, te voy a dar mucho más citas. Hermanos amados, si tienes tiempo para apuntarlas, apúntalas, porque te voy a dar muchas o algunas. Hermanos amados, en el Antiguo Testamento, el ayuno, hermanos amados, era como símbolo del luto, amén. En el Antiguo Testamento es diferente, pero sabes una cosa, yo creo sin duda que la iglesia debe de sentirse como tal, porque hay tantas almas muertas que cuando tú intercedas delante de Dios, esas almas pueden ser salvadas, resucitadas, venidas al jardín de Dios, pueden ser salvas, amén. Pero depende cómo tú sientas. Iglesia, no es que te sientas bien, es que estés bien. Tu clamor debe de ser continuo.
Un clamor de intercesión. Bendito Dios. Hermanos amados, esta porción bíblica, la ciudad de Nínive, Jonás, el libro de Jonás, la ciudad de Nínive, arrepentida por la predicación de Jonás, ¿qué hizo? Proclamó ayuno y se vistió de cilicio. Así dice Jonás capítulo 3 verso 5. Se vistió de cilicio, presentó ayuno, gimió, lloró, y el Señor le perdonó. Alabado sea Dios para siempre. El genuino arrepentimiento es indispensable. Mira lo que dice la palabra aquí en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 3 al 4. Daniel buscó a Dios en oración y ruego, con ayuno, cilicio y ceniza. Oró al Señor su Dios e hizo confesión de los pecados de su pueblo. No oró como que él hubiese pecado, pero oró intercediendo por el pueblo que había pecado. Amén. Ayunó, lloró, sintió el dolor. El ayuno es necesario, es muy necesario. No hay caminos cortos, no hay shortcuts. El Señor no tiene shortcuts. Se tiene que pagar el precio. Se tiene que pagar el precio. Mira, hay gente que le gusta el descanso, pero no el trabajo. Le gusta el beneficio, pero no el esfuerzo. El beneficio, pero no las condiciones. Y el Señor te invita, iglesia, a que nos esforcemos, a que nos esforcemos, a que te revistas de Dios, a que te pongas la armadura de Dios, a que tengas esas armas de poder, que las uses. El Señor no te ha llamado para una vida de derrota. El Señor no te ha llamado para una vida uniforme con el mundo. Hermano amado, no puedes impactar al mundo de esa manera, porque tú mismo no te puedes impactar. Si no puedes impactarte tú mismo, es que algo está pasando. Necesitamos de Dios. Necesitamos clamar a Dios con todo nuestro corazón, como que fuese la última vez. Daniel intercedió por aquel pueblo que había pecado, que había desobedecido a Dios y que ahora estaba en cautiverio. Clamemos al Dios de la gloria. Clamemos, intercedamos por nuestros parientes. Intercedamos por nuestros familiares. Intercedamos por esta ciudad. Intercedamos por una iglesia fuerte espiritualmente, que realmente impacte. No se trata de ti, se trata de Él. Se trata del Señor Jesús. Aleluya. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. La palabra dice, si dos se convinieren, harían cosas tremendas. Si dos, ya no digo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si 10 se convinieran, amén, haríamos un impacto tremendo en la sociedad actual. Pero necesitamos entender a dónde está el secreto del triunfo, el secreto del éxito, el secreto del logro. Es que dobles rodillas. Es que clamemos al Dios de la gloria. Es que entendamos que necesitamos de nuestro Dios. Hay poder en Jesús.
Mira lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 9 y verso 9. Saulo de Tarso, después de su conversión, afligido por su persecución de Cristo, durante 3 días no comió ni bebió. Ese es el ayuno más efectivo que puede haber. Ese ayuno de no comer y no beber. Si tú te das cuenta, el apóstol Pablo lo hizo por 3 días, no comió y no bebió. Si tú te das cuenta, la reina Esther lo hizo también, no comió y no bebió. Y Dios, hermanos amados, le dio la victoria. Aleluya, aleluya. Está a lo que se le llama también ayuno, yo le llamo cambio dietético. Hermanos amados, pero que es efectivo, es efectivo. Dejar de comer esta comida que te causa daño y comer legumbres por 21 días. La palabra dice que Daniel y los suyos lo hicieron y tuvo éxito. Está también el ayuno de únicamente no comer y sí beber. Sí beber. Si tú te das cuenta, el Señor Jesús dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Dice que tuvo sed, dice que tuvo hambre. Aleluya. Bendito Dios para siempre. Todo lo que respire alabe su santo nombre. Bendito Dios. Hermanos amados, yo te quiero hablar sobre la dependencia de Dios en el ayuno. Tiene que ver con ocasiones especiales en las que necesitamos buscar a Dios para pedir alguna dirección o bendición particular. Para ello nos alejamos del alimento y otras distracciones para concentrarnos en ello. Es por esta razón que el ayuno y la oración, hermanos amados, aparecen normalmente juntos. En el libro de Éxodo, capítulo 24 y verso 18, dice la palabra que Moisés ayunó en el monte Sinaí inmediatamente después de que fue renovado el pacto mediante el cual Dios tomaba a Israel para ser pueblo, su pueblo. Hermanos, el ayuno es necesario. El ayuno es necesario en la vida de todo cristiano. La palabra dice en el libro de Segunda de Corintios, Crónicas, capítulo 20, verso 1 al 3, dice que Josafat, viendo los ejércitos de Moab y Amón que avanzaban hacia él, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y tú vas a ver que después del ayuno venía éxito, logros. El ayuno te hace o te da una vida abundante en Cristo Jesús. Abundante en Cristo Jesús. Cuando buscamos a Dios en humildad, cuando buscamos a Dios en reverencia, cuando buscamos a Dios en honestidad, hermanos, Dios nos bendice, nos fortalece a través del ayuno. Pero no te desvíes del ayuno verdadero que Dios ha establecido. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hermanos amados, en el libro de Esdras, la palabra dice que Esdras publicó ayuno antes de conducir a los desterrados de vuelta a Jerusalén para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho. Ayunó delante de Dios antes de regresar del cautiverio, buscando que el Señor les guardara y les diera camino de rectitud. Hermanos amados, nunca tomes una decisión si primero no dedicas tiempo para orar y ayunar. Ese es el error de mucho cristiano que amanece aquí y anochece allá. Toma decisiones así y no debe de ser así. Después se ven envueltos en problemas, en fracasos. ¿Por qué estoy aquí?
Recuerdo hace tiempos atrás, una persona se levantó, se fue de aquí y se fue para el otro extremo del país. Hermanos amados, me parece que fue en North Carolina. Nomás se levantó y se fue. Pasó el tiempo, no mucho tiempo, y regresó. Y sus palabras fueron estas: me fui sin dirección y todo me salió mal. Entiendo que no busqué de Dios antes de tomar esa decisión. Nunca tomes una decisión, no importa si es grande, mediana o chiquita. Toma a Dios en cuenta en cada una de tus decisiones. No caigamos en el error de que ya me voy, ya me voy. Eso es ignorar la palabra. La palabra dice que Él te ha dado un lugar. La palabra de Dios dice que Él te ha dado un tiempo. La palabra de Dios dice que Él te ha dado un pueblo específico para que te congregues. Aleluya. ¿Cuántos decimos amén? Hay poder en Jesús. Hermanos amados, Dios es muy bueno y su misericordia es para siempre jamás. Yo creo, hermanos amados, que estos principios nos deben de ser de mucha bendición. Nuestro Señor Jesucristo mismo ayunó inmediatamente antes de comenzar su ministerio público. Hermanos, ¿qué te dice esto a ti? Porque a mí me dice bastante. Hermanos, si el mismo Señor Jesús, que es Dios, como hombre ayunó. Amén. Como hombre ayunó, buscó de Dios. Y si Él lo hizo, hermano, con mucho más razón nosotros necesitamos buscar de Dios. ¿Quieres tú tener un espíritu dispuesto, presto para alabar a Dios? Ayuna, ora. Sí, ¿quieres tener un espíritu ahí todo reducido? No ayunes y no ores. Amén. Pero si oras y ayunas, Dios te va a dar una libertad para alabar su nombre tremenda. Aleluya. Hay poder en Jesús. La palabra dice que la iglesia de Antioquía ayunó antes de enviar a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero. Aleluya. Amén, hermanos. La palabra dice, hermanos amados, que estas bendiciones sucedieron porque ellos entendían la importancia del ayuno. Amén. Ellos entendían la importancia del ayuno en sus vidas. Dicho de otras maneras, ¿es necesario el ayuno para expulsar al diablo? Es necesario. ¿Es necesario el ayuno para fortalecer mi vida? Es necesario. ¿Es necesario el ayuno para interceder por la iglesia? Es necesario. ¿Es necesario el ayuno para echar fuera demonios de enfermedad? Es necesario. Bendito Dios para siempre. Yo quiero compartir contigo esta porción bíblica y wow. Mira, dice la palabra: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Mira cómo el Señor responde. Y esto debe de llegarnos a lo más profundo del corazón. Mira cómo el Señor, hermanos, responde aquí. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula,
no les estaba hablando a las gentes, les estaba hablando a sus discípulos. A sus discípulos. No les estaba hablando a las gentes, les estaba hablando a sus discípulos. Y les dijo: generación incrédula. Y no solo eso, y perversa. Hermano, wow. Generación incrédula y perversa. Así se refirió a sus discípulos. Y fíjate lo que dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y luego dijo: traédmelo acá. Y respondiendo Jesús, y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y cuando eso sucedió, vinieron sus discípulos y le preguntaron. Viendo entonces los discípulos a Jesús, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Amén. Así les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero aquí está el verso que yo quisiera que quedara en el corazón de los presentes y de los que nos ven por este video. Pero este género, lo dice el Señor, pero este género no sale sino con oración. ¿Y qué cosa? Y ayuno. San Marcos 17, 14 al 21. Ese espíritu no sale sino con oración y ayuno. Esto es lo que está sucediendo, y esto ha sucedido desde hace mucho tiempo. El Señor te dice: no comas, y el diablo te dice: sí, come. Señor lo reprenda. Búscame en ayuno, búscame, madruga y búscame de rodillas. Dedícame días, dedícame tiempo. Pero no, el enemigo nos pasa los taquitos de buche, los taquitos de lengua, las hamburguesas. Nos lo proyecta. ¿Qué te gusta? Te quiero chiquear un poco. ¿Qué es lo que prefieres comer? Mira, te he preparado lengua al molcajete. Te he preparado tu plato favorito. Ah, bueno, pues entonces no oro y tampoco ayuno. Cuando Dios te invita al ayuno, el enemigo te invita a comer. Debes de entender que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino con potestades astutas, sagaces. Cuando determines en tu corazón ayunar, ayuna. Busquemos de Dios en oración y ayuno. Si la iglesia se levanta en fe y pelea la batalla de fe desde su punto de victoria, no habrá derrota. Lo que pasa es que la iglesia quiere pelear su batalla desde el punto de derrota y no desde el punto de victoria. Y el Señor te invita a una batalla desde el punto de victoria.
Bendito Dios. ¿Se entiende lo que digo, hermanos? Alabado sea Dios para siempre. En otras palabras, ya cuando estás rodeado, sitiado por el enemigo, golpeado, tirado, entonces quieres pelear la batalla que desobedientemente no quisiste hacer en su momento. El entendido entienda, el entendido entenderá, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Este es un tiempo decisivo en que la iglesia se debe de levantar en fe y debe de decidir entre su salvación y, hermanos amados, y vivir una vida de miseria espiritual. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hermanos amados, mira, para recibir el avivamiento, se ayuna, sí se ayuna. Es que no tengo libertad para adorar a Dios. Mira lo que la palabra va a decir aquí. Es que no tengo libertad para doblar rodillas. Mira lo que la palabra va a decir aquí. Es que no tengo libertad para levantar mis manos. Mira lo que la palabra va a decir aquí. Dice la palabra: proclamad ayuno. Así comienza. Proclamad ayuno. Convocad asamblea. Congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Así dice Joel capítulo 1 verso 14. Por eso pues, ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto. ¿Cómo te vas a convertir a Él? ¿Cómo nos invita el Señor a convertirnos a Él? Con ayuno, con lloro y con llanto. Ay, Señor Jesús. Ay, Dios mío. Verso 13 de este capítulo de Joel, capítulo 2, 12 al 13. Dice así: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí. El verso 13 dice, fíjate lo que dice el verso 13: y lacerad vuestro corazón. Y lacerad vuestro corazón, no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente y tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. Venía destrucción para Nínive, y la palabra dice que el Señor no lo llevó a cabo, porque el pueblo se arrepintió, el pueblo de Nínive. Hay poder en Jesús. Bendito Dios, bendito el Señor Jesús. Alabamos su santo nombre, hermanos. Poderoso Dios, poderoso Dios. Hermanos amados, dice la palabra: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os he dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Poderoso Dios. Y hermanos amados, en el verso 28 dice de la siguiente manera: y será que después de esto, mira lo que va a suceder. Y será que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones como al principio. Pero fue necesario el ayuno, fue necesario la oración, fue necesario el llanto, fue necesario las lágrimas, fue necesario un corazón contrito y humillado ahí delante de Dios. Fue necesario. Dios no es una religión. Dios no es algo que nomás
No, Él quiere usarte, Él quiere transformar tu vida, pero busquémosle en ayuno y oración. Él se va a encargar de hacer tremendas cosas en nuestras vidas. Si estás en problemas, si tienes alguna crisis, acude a su palabra. La palabra dice en el libro de Esther, capítulo 4, verso 16, que Esther clamó al Dios de la gloria en plena crisis y Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria. Bendito Dios. Hermanos amados, si hay problemas tremendos, hermanos, la palabra dice que Daniel buscó a Dios en ayuno y en oración, para recibir revelación. Y Dios, hermanos amados, le reveló al profeta Daniel, hermanos amados, revelaciones que los encantadores no pudieron decir. Interpretó lo que los hechiceros no pudieron interpretar. Bendito Dios. Ya para terminar, hermanos amados, el pueblo de Israel, una vez por año, dedica un día, un tiempo para autoexaminarse. Estoy hablando del pueblo que sigue, este orden, para autoexaminarse. Lo hacían antes, lo hacen hoy. Levítico 23, 27. Tomemos un tiempo para autoexaminarnos. Señor, examíname. Señor, probablemente en mi propia opinión yo creo que estoy bien. Pero, Padre, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a ti cómo estoy, Señor, examíname. Examina mi pensamiento, examina mi corazón. Necesitamos, Señor, si yo soy parte de tu iglesia, soy parte de tu iglesia como un elemento de cambio. Es decir, para que otras personas entren a tu redil a través de mí. O sea, mi deber como iglesia es traer a la gente del mundo a los pies de Cristo. Amén. A los pies de Cristo. Ese es lo que Dios quiere que yo haga. Es mi deber buscar de Dios en ayuno y oración. Es mi deber hacerlo. Y lo quiero hacer con todo mi corazón. Yo te voy a decir, mira, el enemigo me ha gritado y me ha dicho que quiere acabar con mi familia. Me lo ha gritado. Una vez estaba yo en mi sofá, en el sofá de la sala de la casa, y escuché audiblemente la voz del enemigo diciéndome: tú eres mío. Así, claramente, y no era de noche y yo no estaba dormido. Y yo recuerdo que el Señor puso palabras en mí. Y les dije: diablo mentiroso, pues siéntate, porque vas a pasar mucho tiempo esperando. Porque mi confianza está en el Dios de la gloria. Yo le pertenezco a Él. Su sangre me ha lavado. Yo soy libre de todo pecado. Ahora ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Señor lo reprenda. Buscar al Señor, hermanos amados, es lo mejor. Alguien dijo por ahí: es mejor morir peleando, es mejor vivir en libertad un día y no 1000 en esclavitud. ¿De qué le sirve al hombre granjear todo el mundo si perdiese su alma? ¿De qué le sirve al hombre acaparar tanto dinero
si perdiese su alma. El hombre necio y rico dijo: ahora sí, tengo muchos bienes. Alma, regocíjate, gózate. Ahora los graneros están llenos. Ahora mira, llévatela, take it easy. Y escuchó una voz del cielo que le dijo: necio, hoy mismo vienen a pedir tu alma. Hoy mismo. Y no le vas a poder decir que no, porque no depende de ti, depende de Él. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Toma esta cita y léela en tu casa. Jueces, capítulo 20, versos 18 y 25 al 26. Te lo voy a repetir. Jueces, capítulo 20, verso 18 al 25 y 26. Liberación. El ayuno para o por liberación. O por liberación. Sea que hay un miembro de tu familia que esté metido en las drogas, en el alcohol o en malos pasos, caminos equivocados. Intercede al Dios de la gloria. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El poder del ayuno, hermanos amados, los que lo han experimentado, hermanos amados, han tenido victoria sobre victoria. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros debemos de entender este mensaje. Este mensaje es para nosotros. Esto nos une, no nos divide. Esto nos fortalece. Hermanos, esta semana, con la ayuda de Dios, vamos a declarar ayuno. Vamos a buscar al Señor en ayuno y en oración. Vamos a gemir. Vamos a llorar. Vamos a clamar al Dios de la gloria. No pongas tus necesidades. No, adórale a Él. Búscale a Él de mañana y dile: Señor, aquí estoy. Háblame, Padre, porque tu siervo escucha. Señor, háblame. Señor, aquí estoy. Y no te limites a buscar a Dios en ayuno y oración. Apártate de las fritangas. Apártate de los tacos. Apártate de aquella comida que te atrae y te roba bendición. Yo quiero decir, ahorita mismo el enemigo, hermanos amados, tiene a muchos ahí cautivos en la comida, porque no pueden ayunar. No pueden ayunar. Y se llenan de tantos complejos. Ay, es que si ayuno me da tuberculosis. Eso no es verdad. Eso es mentira del diablo. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Entonces, iglesia, cada uno escoja su día. Yo voy a ayunar el lunes. Yo voy a ayunar el martes. Yo voy a ayunar el miércoles. Mira, hermano, Dios va a hacer un milagro en tu vida. Dios va a hacer un milagro en tu vida, pero busca a Dios en ayuno y oración. Rompe esa cosa que no te deja avanzar. No es la voluntad de Dios.